Buenas tardes a todos y a todas, yo soy Marta Barea y soy doctoranda en la Universidad de Cádiz, concretamente en el Departamento de Química Analítica, y voy a presentaros hoy parte de los resultados de la investigación de mi tesis doctoral. Concretamente vamos a hablar sobre la caracterización de compuestos volátiles en parafinas de uso alimentario mediante desorción térmica acoplada directamente a cromatografía de gases con espectrometría de masas. Indicaros que esta investigación está recogida dentro de un marco de colaboración entre la Cátedra de la Fundación CEPSA y la Universidad de Cádiz, y que también son autores del trabajo la doctora Marta Ferreiro González y el doctor Miguel Palma Lobillo. En primer lugar, voy a hacer una introducción por contextualizar un poco la situación actual del petróleo en la industria agroalimentaria. Perdón. Como ya sabemos, el petróleo es una de las fuentes de materia prima más importantes para nuestra sociedad, porque a partir de él se obtienen una gran variedad de productos que en su mayoría van destinados a aplicaciones energéticas. Sin embargo, un cierto porcentaje de estos productos también se destinan a otros sectores, como por ejemplo el sector farmacéutico y el sector agroalimentario. Si nos centramos en este último sector, por ejemplo, y pensamos en un supermercado y vamos a través de sus pasillos, podemos ver que el petróleo está bien representado en los alimentos que consumimos, puesto que se utiliza en su forma de plástico como material de conservación y envasado de estos. Pero si aquí hay alguien a quien le guste mucho el queso, posiblemente habrá observado que en algunos de estos tipos de productos lácteos también hay un producto derivado del petróleo que se utiliza como material de conservación. En este caso estamos hablando de las parafinas, que también se pueden encontrar en el recubrimiento de las manzanas y como base para la fabricación de chicles. Y estas van a ser en las que nos vamos a centrar hoy. Las parafinas son unas ceras sólidas a temperatura ambiente que se obtienen a partir del refino de los aceites lubricantes, y yo entiendo que estaréis mucho más familiarizados con ellas por su utilización en la fabricación de velas. Sin embargo, yo aquí quería hacer especial hincapié, puesto que las parafinas que se usan a nivel alimentario nunca son las empleadas para fabricar velas, ya que estas primeras son sometidas a un proceso de hidrotratamiento a alta presión y temperatura con el fin de eliminar compuestos de azufre y compuestos aromáticos, básicamente por el hecho de mejorar el color y eliminar el olor. Entonces, si nosotros hablamos de parafinas que van destinadas al sector agroalimentario, uno de los parámetros más importantes a controlar es el olor, puesto que estas deben de ser inodoras para que su aroma no interfiera con el aroma global del producto. Hasta ahora, la metodología más extendida para evaluar este parámetro consiste en un panel de cata, y como ya sabemos por los aceites, uno de los inconvenientes que presentan este tipo de metodología es la subjetividad. Cuando nosotros hablamos del aroma de los productos, lo que nos estamos centrando son en los compuestos generadores de este aroma, que son los compuestos orgánicos volátiles. En este caso existen técnicas analíticas que nos permiten determinarlo, y concretamente la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas es una de las más empleadas, puesto que es altamente sensible, nos permite además identificar de manera individual los compuestos y también permite cuantificar. Cuando se utiliza para el análisis de compuestos orgánicos volátiles, normalmente esta técnica está acoplada a otras técnicas de preparación de la muestra, como por ejemplo microextracción en fase sólida, creación de espacio de cabeza y la desorción térmica. Esta técnica de cromatografía de gases ha sido utilizada en el caso de parafinas puras para evaluar o caracterizar su composición estructural, pero no para evaluar la composición de compuestos volátiles. Y aquí es donde nuestra investigación se centra. En este caso, nosotros nos hemos centrado en la cromatografía de gases con espectrometría de masas acoplada directamente a la desorción térmica. ¿Por qué? Porque la técnica de desorción térmica es una técnica de análisis que nos permite el análisis directo de la muestra, nos permite utilizar pequeñas cantidades de muestras y también, por tanto, se minimiza su manipulación. Además, al no emplear disolventes y no generar residuos, se puede englobar dentro del conjunto de técnicas verdes. Y bien, el funcionamiento básico de esta técnica de desorción térmica se basa en dos etapas. Una primera etapa en la cual, con ayuda de un gas portador, en este caso helio, se lleva a cabo el calentamiento de la muestra en un tubo de desorción. Así se generan los compuestos volátiles, que son transportados junto con este gas portador a una trampa criogénica, es decir, que se encuentra a baja temperatura, en la cual tenemos un material absorbente que es el TENAX, y allí son retenidos esos compuestos. La segunda etapa consiste básicamente en la desorción térmica de esta trampa criogénica, aplicando alta temperatura en un intervalo corto de tiempo, produciéndose así la desorción de los compuestos que pasan a la columna cromatográfica para llevar a cabo la separación cromatográfica y posteriormente que son detectados por el espectrómetro de masas.
Bien, nosotros concretamente hemos utilizado esta técnica y como muestras objeto de estudio se han utilizado dos tipos de parafinas empleadas en el envase del queso de bola y el queso para niños o bebés. En este caso, debido a la falta de bibliografía con respecto a la utilización de esta técnica con este tipo de muestras, ha sido necesario establecer unas condiciones de partida para el análisis. Concretamente, se fijaron como pesada 1,5 miligramos de muestra. Además, se establecieron unas condiciones genéricas de cromatografía de gases con espectrometría de masas. Y por otro lado, se saben que de entre todas las variables a optimizar y variar dentro de la desorción térmica, la temperatura de calentamiento de la muestra y el tiempo a la cual está escalentada son los parámetros que más influyen dentro de la separación cromatográfica. Concretamente, nosotros fijamos como tiempo de calentamiento de la muestra 10 minutos y probamos 3 temperaturas diferentes, 80, 100 y 150 grados. De este estudio se observó que a medida que aumentaba la temperatura de calentamiento, se incrementaba la intensidad y el área de los picos. Por tanto, con el fin de obtener las mejores condiciones de separación cromatográfica iniciales, se estableció 80 grados como temperatura de calentamiento de la muestra. A la izquierda, pues os muestro los cromatogramas resultantes, arriba el del queso de bola, o sea, la parafina del queso de bola y abajo la de la parafina del queso para niños, observándose que realmente sí que existe una buena separación cromatográfica. Bien, la identificación de los compuestos volátiles se ha llevado a cabo en función de 3 metodologías. La primera de ellas ha sido la comparación de los espectros de masas obtenidos con los recogidos en la librería NIST. En segundo lugar, se ha llevado a cabo el cálculo del índice de retención mediante la medida de un patrón de N-alcanos a las mismas condiciones de análisis. Y por último, los resultados de este patrón de N-alcanos se han utilizado para identificar aquellos hidrocarburos presentes en nuestras muestras. De los más de 30 compuestos orgánicos volátiles que se han observado en los cromatogramas, se han podido identificar con seguridad 10 compuestos, que además tienen un alto interés por estar presentes en las parafinas puras y también desde un punto de vista de cómo se tratan este tipo de material cuando van destinados a alimentación. Concretamente, se han observado una serie de compuestos que son comunes en ambas muestras, es decir, que están presentes en las dos. Concretamente, la familia más representada en ambas ha sido la de alcanos, la de hidrocarburos, y se han identificado compuestos que van de 13 átomos de carbono a 18 átomos de carbono. Por otro lado, también se ha identificado el butilhidroxitolueno, que es un compuesto que se utiliza como antioxidante a nivel del sector agroalimentario. Por otro lado, se han observado que había 2 compuestos que no eran comunes entre ambas muestras estudiadas. En el caso del envase de parafina de queso para niños, se consiguió identificar nonanal. Y por otro lado, en el envase de parafina de queso de bola, se consiguió identificar actalato de dibutilo, que es un compuesto que se utiliza como plastificante en distintos sectores. Bien, en cuanto a la distribución de estos compuestos en las muestras, se observó que el octadecano es el compuesto principal en ambos tipos de muestras estudiadas, teniendo una proporción de área mucho mayor con respecto al segundo compuesto principal en las muestras, que es el heptadecano en ambas dos. Por otro lado, la distribución del resto de compuestos varía, pero sí se observa que el tridecano y el dodecano se encontraban más o menos en proporciones similares en ambas muestras estudiadas. Y como ya hemos hablado, pues obviamente los compuestos volátiles tienen una influencia en el aroma global de nuestra muestra de parafina. Concretamente, el nonanal aporta un aroma entre rosa y naranja. Por su parte, el pentadecano es el compuesto que da lugar a un olor típico de cera. Por otro lado, el actalato de dibutilo confiere un olor aromático. Y por su parte, los hidrocarburos como el dodecano, tridecano y tetradecano y hexadecano aportan un olor que va ligeramente de gasolina a inodoro. Finalmente, el heptadecano, octadecano y butilhidroxitolueno son inodoros, por lo que no confieren aroma o no intervienen en el aroma global de nuestra muestra. Como conclusiones de este estudio, ¿cuáles se han extraído? Pues en primer lugar, que se han conseguido identificar un total de 10 compuestos en las muestras estudiadas, que además la familia química más representada en ambas muestras de parafina ha sido la de N-alcanos.
Por otro lado, el octadecano ha sido el compuesto con mayor proporción en porcentaje de área en ambas muestras estudiadas. Y finalmente, los parámetros de desorción térmica establecidos han permitido una buena separación cromatográfica, permitiendo que así en un futuro se pueda llevar a cabo una optimización de la metodología analítica desarrollada. Y hasta aquí han sido los resultados de esta investigación. Muchísimas gracias por su atención y quedo disponible luego para el turno de preguntas.